Buenas tardes a todos. En nombre de la editorial Tirant-Lo Blanc les damos la bienvenida y les agradecemos estar hoy acompañándonos en esta webinar de presentación del máster online de Criminología Aplicada. Este máster, el máster online en Criminología Aplicada, está organizado por Tirant Formación y titulado por la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid y da comienzo su primera edición el 15 de octubre de 2020, teniendo una duración aproximada de 12 meses que se corresponden con unas 150 horas. 1.500 horas, perdonadme. El máster se desarrolla en modalidad 100% online en la plataforma de Tirant Formación y está destinado a profesionales tanto españoles como de América Latina, sobre todo a criminólogos, juristas, miembros del Poder Judicial, abogados, personal de gestión de políticas públicas o cualquier miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o incluso cualquier graduado o licenciado interesado en la materia de la criminología. No me quiero extender demasiado en esta presentación porque los profesores del máster tienen preparado un vídeo para ustedes y expondrán con mayor profundidad cuáles son los objetivos del máster. Pero sí que me gustaría destacar una idea importante sobre el programa y es que se trata de un programa integrador donde los problemas criminológicos se abordan como fenómenos multicausados y también se trata de un programa verdaderamente práctico, puesto que pretende ser interactivo y cercano con el alumnado, manteniendo un trato directo entre los profesores tutores y los alumnos. Bueno, tras estas muy breves pinceladas, les tenemos preparados un vídeo. Bueno, realmente el director y los profesores les han preparado un vídeo para darles la bienvenida. María, cuando quieras. Ahora sí. Bueno, muchas gracias. Gracias, María. Gracias a los profesores por este vídeo de bienvenida y de presentación del máster. Paso ahora a presentar al director y al resto de profesores que nos acompañarán en este máster online. En primer lugar tenemos a Vicente Garrido Genovés, que es el director del máster. Es doctor en psicología y graduado en criminología. También es profesor acreditado catedrático en la Universidad de Valencia, en España, y uno de los pioneros y de las más altas autoridades reconocidas en el ámbito de la criminología. Vicente se ha desempeñado como consultor de las Naciones Unidas en el área de la prevención de la delincuencia e intervención penitenciaria y es autor de innumerables obras literarias y artículos doctrinales.
También nos acompaña Luz Ángela Morales, es doctora en Psicología, profesora investigadora en la Universidad Autónoma de Puebla, de México, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y autora también de diversas publicaciones sobre perfiles criminológicos, programas para la reducción de la delincuencia, psicología jurídica y neurocriminología. Y en último lugar tenemos a José Martínez Espasa, que es doctor en Criminología y Derecho por la Universidad de Valencia, comisario jefe del Cuerpo Nacional del Cuerpo de Policía Local en Denia, Alicante, en España, profesor colaborador del Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias y especialista en políticas públicas de seguridad ciudadana. Ahora podrán charlar con ellos sobre el máster, cualquier tipo de duda, cuestión, inquietud sobre el contenido del mismo, lo pueden poner en el chat que tienen abajo en la parte inferior y luego los profesores y el resto y el director le podrán dar respuesta a las mismas. Muchísimas gracias. Vicente, cuando quieras. Muy bien, pues muchas gracias a amigos y amigas que estéis conectados en estos momentos. Y bueno, pues en esta actividad que tenemos se trata de aclarar dudas o cuestiones que queráis consultar acerca de este máster o maestría, como se conoce también en Latinoamérica. Habéis visto por este vídeo de presentación que el foco del máster o la maestría se pone en el concepto de criminología aplicada. Es decir, una particularidad de esta maestría que creemos que le da un sello de identidad propio consiste en intentar traducir en el mundo de la docencia, en el mundo de la formación de posgrado, todos aquellos conocimientos, o por lo menos una parte relevante de ellos, que ha ido atesorando la criminología a través de su desarrollo académico y científico, que puedan ser aplicados o útiles en lo que es la prevención, en la reducción de la criminalidad en sus diferentes manifestaciones. Porque creemos que durante mucho tiempo la criminología se considera tan solo como algo que realmente es, pero no únicamente, como una especie de acumulación de teorías o conocimientos que en muchos casos pueden ser interesantes, en otros sorprendentes, pero que rara vez son tomados en consideración cuando se trata de enfrentarse al fenómeno criminal desde diferentes planos, desde el plano de la justicia penal, desde el plano de la prevención en diferentes ámbitos y también desde el plano de lo que sería una política criminal o una política de seguridad pública. Y después de muchos años de experiencia en el ámbito de la enseñanza y del trabajo de investigación en criminología, sentí junto con mis compañeros del máster la necesidad de traducir de una manera didáctica y que pueda ser útil para los alumnos, sobre todo si están interesados o trabajan en cualesquiera de los ámbitos de la criminología, traducir, repito, los conocimientos de la criminología en unidades de formación que pudieran transmitir las muchas cosas que ya sabemos sobre la prevención del fenómeno criminal en sus diferentes manifestaciones, entendiendo por prevención el hecho de intentar reducirlo a través de las diferentes estrategias que se puedan llevar a cabo, desde el trabajo positivo y de empoderación o de empoderamiento en barrios, a través de las familias, en la labor que puede hacer la policía y otras instituciones. Así pues, la pregunta fundamental que guía esta maestría es: ¿qué sabe la criminología después de 100 o unos pocos años más de experiencia acumulada en el ámbito de la ciencia y a través de los diferentes desarrollos en los cuales se ha ido precisamente acumulando el conocimiento de la criminología y ha ido evolucionando? Este concepto, pues, de criminología aplicada tiene como tres pilares fundamentales. En primer lugar, el hecho de que nosotros vamos a hablar aquí de la criminología en un sentido muy amplio y no rehuiremos
perspectivas o análisis diferentes que se puedan plantear, porque como muy bien ha comentado Isabel en esta introducción, efectivamente, detrás del fenómeno criminal pues aparecen causas diversas que vienen a converger en su producción. Pero, a pesar de esto, como se trata de un máster en criminología aplicada, el énfasis siempre va a estar en lo que nosotros llamamos la criminología como parte de la ciencia basada en la evidencia. Es decir, nosotros vamos a hacer un esfuerzo por poner a disposición del alumnado aquellos resultados que están avalados por, al menos, las experiencias de investigación más prometedoras. En otros casos habrá una acumulación mucho más sólida de resultados. Perdón. Y en otros casos no. En otros casos, pues todavía, porque la humanidad es compleja, las sociedades lo son, y la criminología todavía es una ciencia joven, pues en otros casos habrá más dudas o zonas directamente de desconocimiento. Pero es evidente que lo que conocemos ya conforma un legado muy importante. Y en este sentido, el primer pilar de este concepto de criminología aplicada que planteamos aquí es: vamos a plantear aquello que la evidencia científica ha considerado como más prometedor o más adecuado para intervenir en una determinada circunstancia, en un determinado plano de la realidad, ya sea en la familia, ya sea dentro de las prisiones, ya sea en la labor de las políticas públicas, etcétera, etcétera. Un segundo pilar tiene que ver con el aspecto de la adaptación a las circunstancias o a las situaciones que pueden ser diferentes. Es decir, no es lo mismo una intervención planteada en el ámbito, por ejemplo, de un sistema penitenciario que tiene graves problemas de hacinamiento, de higiene física o mental, graves problemas de violencia, etcétera, a quizá unas prisiones donde las condiciones sean diferentes. De igual manera, es evidente que determinados planes de prevención en barrios o en familias han de ser también sensibles a los elementos contextuales. Es decir, que no creemos en la fórmula de que un sistema rígido de intervención ha de ser valorado en idéntica forma o ha de ser implementado en idéntica forma en un contexto o en otro. Es evidente que la investigación no ha avanzado tanto como para poder dar recetas específicas de acuerdo con cada uno de los ambientes o de los contextos donde se va a implementar el problema. Pero no cabe duda que lo que nosotros pretendemos es que el propio alumnado, conociendo los parámetros fundamentales de esta política o de este programa de intervención, pueda él mismo intentar, conociendo la realidad en la que se mueve, ajustarlo precisamente a sus características culturales. Luego hay un tercer fundamento de esta criminología aplicada, y es el hecho de que intentamos, en la medida de lo posible, que el alumnado entienda los fundamentos de esta política o programa o perspectiva de intervención. Es decir, no aspiramos a decir simplemente, miren, esto es lo que funciona, esto es lo que parece más evidente, ustedes tienen que creerlo porque sí, sino que nosotros intentamos siempre fundamentar dónde están los mecanismos explicativos y causales, es decir, orientados a la acción, que parece que están fundamentando el éxito de este programa. De tal manera que aspiramos a que el alumno no solamente sepa, sino que también que comprenda los parámetros y los elementos explicativos que están definiendo precisamente esta política de intervención. Otra cuestión que está relacionado o que define esta maestría es la aspiración que tenemos mis colegas Luz Ángela y José Martínez, que ahora tendrán paso. La aspiración que nosotros tenemos a que sea una maestría o un máster muy interactivo. Es decir, que ustedes deberían estar esperando no solamente materiales escritos, sino también, como hemos visto ahora mismo en este vídeo, sino también vídeos ad hoc creados para el programa, podcasts
donde pueda complementarse la información o resumir aspectos esenciales de los temas, así como diferentes sesiones donde podamos interaccionar con ustedes en tiempo real, con independencia de que luego esto pueda ser grabado para que lo vean aquellos alumnos que no hayan podido conectar por cuestiones de trabajo o por cuestiones de horario, no hayan podido conectar en ese momento. Es decir, que pretendemos que sea una formación muy dinámica, muy interactiva, que a ustedes les resulte no solamente valiosa en términos de formación, sino también interesante y amena en el propio proceso del aprendizaje. Y luego, finalmente, la tercera cuestión que quería destacar es que, como han podido ver en el vídeo de introducción, nosotros nos centramos en 4 ámbitos. En ese sentido, hemos procurado casar, en la medida de lo posible, los aspectos más generales de la criminología con algunos ámbitos que puedan ser particularmente interesantes para algunos alumnos que están trabajando en esos ámbitos. Esos 4 ámbitos, se los recuerdo, son, en primer lugar, lo que podríamos denominar en un sentido más antiguo la política criminal, ahora mismo planteado en términos más específicos como los programas de política de seguridad pública, que, como explicará el profesor José Martínez, tiene la perspectiva más amplia de todas, ¿no? La perspectiva más sistémica, cómo desde las instituciones se pueden orientar determinadas pautas de intervención que afectan a toda la población y en ocasiones en un sentido claramente muy preventivo, es decir, al comienzo de lo que podríamos considerar el inicio de la cadena delictiva, y en otros casos con un carácter mucho más restrictivo, ¿no? Tendente a intervenir en situaciones donde ya se ha consolidado un problema delictivo. Este ámbito creemos que es muy importante, sobre todo para aquellas personas que tienen responsabilidades en la gestión pública, porque les permitirá, pues, tener un conocimiento que puede tener una gran utilidad precisamente en el contexto de su trabajo y, repito, en atención también con las características propias del contexto en el cual están trabajando. El segundo ámbito, que es el correspondiente y el que dirige la profesora Luz Ángela Morales, y ahora les hablará de ello, es claramente preventivo en su deseo de desarrollar todo aquello que es antagónico o que se opone a la conducta delictiva. Es también un ámbito amplio porque, como ya explicará, permite a muchos agentes sociales, ya sea desde el ámbito de la educación, del trabajo social, de la psicología y en muchas instituciones que en un punto u otro intervienen en la vida de las personas, les permite actuar con eficacia antes de que el fenómeno delictivo se consolide en barrios, en familias o en determinados individuos. Pero también tiene una vocación claramente comunitaria. Por consiguiente, tenemos un primer ámbito, una perspectiva muy amplia dirigido hacia lo que sería una política llevada a cabo por muchas instituciones sobre una comunidad o sobre una región determinada. Tenemos una perspectiva muy amplia de la criminología aplicada orientada hacia los diferentes ámbitos de la prevención dentro de una comunidad que pueden oponerse al desarrollo de las actividades criminales. Y luego tenemos otros 2 módulos que son los que imparto yo, que tienen un ámbito más específico, aunque también es bastante amplio. Por una parte sería el ámbito del sistema de justicia y de lo que podríamos denominar la psicología criminal, que probablemente tendría más interés para aquellas personas que forman parte, pues, como jueces, procuradores, abogados, por supuesto psicólogos, forenses, penitenciarios, educadores y trabajadores en esos ámbitos, pero también para responsables en el ámbito de la victimología, donde aprenderían una serie de temas que yo creo que son muy fundamentales a la hora precisamente de trabajar con la acción de la justicia dentro del ámbito de, sobre todo los delincuentes, porque ponemos un énfasis en ellos, pero con también repercusiones importantes para la victimología. Y luego un cuarto ámbito que tiene que ver con la criminología popular, un ámbito que yo creo que es bastante novedoso, en el que intentamos adoptar una perspectiva cultural que probablemente falta en ocasiones a la hora de hablar del fenómeno criminal,
para ver de qué modo la presentación en la cultura popular del fenómeno del crimen, de los delincuentes, de las víctimas, del sistema de justicia, implica unas directrices y unas imágenes y unos parámetros que son muy relevantes a la hora precisamente de que esa comunidad entienda el delito y reaccione frente a él, porque en definitiva el delito como tal no llega a ser absorbido por la comunidad hasta que los medios de comunicación y posteriormente los medios de la cultura popular, las películas, documentales, los videojuegos, las novelas gráficas, en definitiva, todas aquellas manifestaciones de la cultura popular transmiten precisamente esos relatos criminales a la población. Pero si les parece, de eso hablaré yo un poquito más tarde, de esos dos otros módulos. Y ahora vamos a dar paso a mi compañera, amiga y colega Luz Ángela Morales para que les hable más detenidamente del módulo de la criminología positiva. Posteriormente les hablaremos del otro módulo de la política de seguridad pública y yo volveré con ustedes para hablarles más detenidamente de esos otros dos módulos. Luz Ángela, hola. Sí. Bueno, pues buenas tardes en España, buenos días para Latinoamérica. La verdad que es un gusto presentar este módulo dentro del máster de criminología aplicada y un gusto también poder hacer realidad pues este proyecto con el liderazgo de Vicente, por supuesto. Donde la intención, como bien lo comentaba el profesor Vicente, es que el conocimiento derivado de la criminología sea llevado a la práctica y que sea de utilidad para tomar decisiones que tienen que ver no solo con la parte profesional, sino también con la parte de políticas, ¿no? Y de la evaluación de esas prácticas y de esas políticas. Con lo cual, pues nuestra intención es que se pueda difundir conocimiento basado en la evidencia, aplicar dicho conocimiento y que este pues sea de utilidad para el propósito último de la criminología, que es la prevención de la delincuencia, la prevención de la violencia y si nos permiten pues ir un poco más allá, la posibilidad de construir sociedades pues, solidarias, cooperativas, sociedades pacíficas, sociedades en paz. En ese sentido, este módulo que hemos conformado se llama la criminología positiva, prevención psicosocial y la perspectiva de la resiliencia. La intención de este módulo es que revisemos cómo las personas, bueno, los seres humanos tenemos la posibilidad evidentemente de comportarnos de manera violenta, pero también tenemos la posibilidad de presentar comportamiento cooperativo, comportamiento altruista, ser empáticos y obviamente contribuir a tener comunidades pacíficas. Una vez que revisamos estas dos posibilidades y que vemos un poco, incluso desde las teorías evolutivas, cómo somos capaces los seres humanos de estas, como de estos dos extremos del comportamiento que estarían obviamente en una misma dimensión. La idea es que podamos enfatizar en los elementos sociales positivos, por ejemplo, la exposición a la bondad, la exposición a la aceptación social, enfocarnos en experiencias, rasgos y situaciones positivas que pueden contribuir a prevenir la delincuencia y la delincuencia y que incluso pueden llevar a desistir de estos comportamientos una vez que inician. Como ven, este módulo es un módulo pues esperanzador, optimista, que lo que hace es resumir o más bien recabar la información que hay basada en la evidencia sobre programas que han funcionado, programas, estrategias o políticas que han funcionado en estos propósitos de prevención y de desistimiento de comportamiento delictivo y violento, con la intención de que podamos analizar lo que sabemos al respecto, qué funciona, por qué funciona, o en dado caso, si no tenemos resultados todavía, pues ya definitivos del efecto de un determinado programa o estrategia,
poder comprender, explicar por qué puede llegar a ser esperanzadora esta propuesta. Y sobre todo, nuestro interés es poder desarrollar competencias que permitan aplicar este conocimiento para tomar decisiones y para diseñar programas o evaluarlos, que también es un área que consideramos muy importante. Bien, vamos a revisar en este módulo conceptos básicos, antecedentes de lo que conocemos como prevención psicosocial de la violencia, obviamente teniendo en cuenta los diferentes niveles, desde el individual hasta el comunitario, donde no solo atenderemos los factores de riesgo, sino que también revisaremos el conocimiento derivado de los estudios longitudinales, por ejemplo, sobre factores de protección y factores protectores. En este sentido, la idea aquí, además de revisar esos conceptos básicos, es que podamos comprender a qué hace referencia el paradigma de la resiliencia y cómo podemos contribuir a tener no solo individuos, sino también comunidades resilientes, fuertes, resistentes a los factores de riesgo, promoviendo estos factores de protección. En el último apartado de nuestro módulo, analizamos los elementos necesarios para diseñar y evaluar este tipo de acciones con el objetivo de desarrollar, como lo comentaba hace un momento, competencias para proponer estrategias eficaces propias. Como bien lo decía el profesor Vicente, la intención es que lo que veamos en el máster pueda utilizarse, pueda aplicarse en los contextos en los que estamos, de tal manera que podamos identificar las condiciones particulares de los contextos en los que nos desenvolvemos, de los contextos en los que trabajamos, de los problemas particulares a los que nos enfrentamos, pero que lo podamos abordar con aquellos elementos que han demostrado ser eficaces, ¿no? Y que la evidencia muestra que por lo menos son esperanzadores. Así, nosotros definimos a la criminología positiva, que es el enfoque de esta parte de la maestría, como una perspectiva criminológica que reúne y propone las teorías, los modelos, las políticas públicas, los programas, las intervenciones y los factores, tanto endógenos como exógenos, positivos, que son experimentados como tal y que influyen en la prevención de conductas violentas, de conductas antisociales y delictivas, propiciando así lo que esperaríamos, que es el desarrollo de culturas pacíficas y el bienestar general de los individuos y de la sociedad. Por ejemplo, aquí revisaremos programas como el de Comunidades que Cuidan, que es un programa que se da en un contexto comunitario. Veremos allí qué actores pueden intervenir, de qué manera lo hacen, qué tipo de actividades prácticas se realizan, qué tipo de control informal hay dentro de estos programas y si se ha evaluado, cómo se ha evaluado, qué indicadores se han tenido en cuenta y en últimas, cuál ha sido ese resultado. Para luego poder discutir cómo podría aplicarse, por ejemplo, en este caso, el programa que acabo de mencionar, cómo podríamos desarrollarlo en el contexto en el que nosotros nos encontramos. Termino comentando que nuestra intención es relacionar la investigación, la práctica y la política con respecto a lo que ha funcionado, lo que es esperanzador para prevenir la violencia y la delincuencia y estar en capacidad de proponer y evaluar estrategias, programas o políticas en este sentido que puedan ser efectivas. Muy bien, Luz Ángela, pues muchas gracias. Y a continuación, el doctor José Martínez nos hablará del módulo de política pública de seguridad. ¿Estás por ahí, José? Sí, hola, buenas tardes. Muchísimas gracias, Vicente, por permitirme participar en este proyecto tan interesante y agradecer también a todos los asistentes el interés en esta materia. El resumen un poco o el primer aspecto que me gustaría abordar dentro del módulo de seguridad pública que me pertoca desarrollar es el de la criminología pública, ¿no? Digamos, el concepto
de la criminología aplicada a la necesidad de dar respuesta a los problemas que día a día se nos plantean en materia de seguridad. Máxime conociendo que el concepto de la seguridad es un concepto con muchos puntos de vista, muy poliédrico, además muy cambiante, diferente según las sociedades y las culturas en las que se desarrolla, y por tanto debemos contar con el conocimiento y las habilidades necesarias para poder abordar con conocimiento de causa todas estas problemáticas. Por tanto, una de las frases que a mí me gusta que aparecen en el programa, que yo creo que resumen bien este primer aspecto con la seguridad pública, es el tema de la orientación hacia la comprensión y hacia la acción. Tenemos la firme convicción de querer ofrecer a todos los alumnas y alumnos unos conocimientos que nos da la criminología mínimos para poder comprender cómo funcionan los ciclos de las políticas públicas que a continuación se implementan para dar respuesta a problemas de delincuencia o anticipar la barrera y prevenirlos. Por tanto, aunque cada una de las materias que ofreceremos daría pie a contenidos muchísimo más extensos, por lo menos los alumnos sean capaces de comprenderlos y manejarlos con solvencia. Pero es que al mismo tiempo también aquellos que sean operadores públicos, ¿no?, que tengan responsabilidades políticas, policiales o estén en ámbitos de vida relacionados con la seguridad, como pueden ser la Administración de Justicia, servicios sociales y otros parecidos, pues también podrán tener los conocimientos mínimos para poder trabajar con ello. Yo creo que una de las primeras cuestiones destacadas en el ámbito de la seguridad pública que a mí me interesa poner de relieve es el hecho de que la seguridad se trabaja con la policía, pero no sola y exclusivamente con la policía. Hay numerosas políticas que se pueden desarrollar y ese es un poco nuestro objetivo, intentar exponer el amplio abanico que ya la criminología y la experiencia nos ofrece para permitir dar, digamos, soluciones más adecuadas a los problemas cotidianos. El enfoque que se va a dar siempre va a ser un enfoque muy local, muy cercano, muy próximo, en el convencimiento de que la respuesta por parte de los poderes públicos debe darse desde el ámbito más cercano a la ciudadanía. El módulo, además, se pueden distinguir dos partes bastante diferenciadas. Una primera que sería el estudio de las políticas públicas de seguridad y de prevención, en el cual abordaremos el funcionamiento de la agenda política, la selección de los problemas públicos, la solución de ellos, los ciclos de funcionamiento de los mismos, los marcos normativos en los cuales se desenvuelven. Y a continuación haríamos un repaso de una clasificación que hemos adoptado aquí a nivel europeo de políticas públicas de seguridad, en el cual se abordarán pues, cuestiones como el turismo, las nuevas tecnologías como la videovigilancia, la violencia de género, la violencia contra la mujer y todos aquellos, digamos, problemas que en una sociedad moderna pueden darse y sus correspondientes conocimientos para intentar combatirlo y reducirlo a niveles normales. La segunda parte del módulo, digamos, sería la elaboración de planes locales de seguridad. En ella ya se van a trabajar herramientas y habilidades mucho más concretas para permitir desarrollar acciones que realmente, y fruto de la experiencia y de los conocimientos criminológicos que a estas alturas ya tenemos, pues nos puedan ofrecer, digamos, una gestión adecuada de los problemas, sobre todo también atendiendo a uno de los problemas habituales que se tienen en materia de seguridad, que es la falta de tiempo para la toma de decisiones. En este sentido, pues es importante centrarse en aspectos como el diagnóstico de la seguridad y otro aspecto muy importante que destacaremos en repetidas ocasiones
que es la evaluación. La evaluación debe darse antes, durante y después de, digamos, el proceso de elaboración de las políticas de seguridad. Y nada más, breve, y prefiero solucionar las dudas o cuestiones que puedan plantearse. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias, Pepe. Bueno, pues yo ahora les voy a hacer también una pequeña descripción de los dos módulos, que son el módulo 3 y el 4. Bueno, yo estaré con ustedes justo al comienzo con un módulo introductorio muy breve, que servirá como una especie de, bueno, pues de lanzamiento de lo que son los conocimientos que vamos a impartir, un poco la filosofía que hay detrás de toda la maestría, el fundamento, digamos, criminológico que permite hablar de una criminología aplicada basada en la evidencia. Y ya regresaré con ustedes en digamos, la segunda parte, en la cronología de la maestría, con el módulo 3 y el módulo 4. Como antes les he comentado, el módulo 3 es un módulo que está quizá más pergeñado de conocimientos más propios de la psicología criminal, porque creo que también resulta importante desde cualquier perspectiva en la que se analice el fenómeno criminal, ya sea en el ámbito de la prevención, en el ámbito de la seguridad pública, etcétera. Creo que es muy importante tener un acercamiento a la delincuencia más grave y violenta. Y ese es justamente un poco el foco de intervención de esta parte o este módulo. Hablar del sistema de justicia centrándose en tres aspectos. Por una parte, en los conocimientos que tenemos acerca de la psicología criminal, en el caso de los delincuentes que tienen una carrera delictiva más prolongada, usualmente combinando elementos de delitos contra la propiedad con delitos violentos, y utilizando como un punto de nexo que nos va a permitir comprender muchas cosas el concepto de psicopatía o la figura del psicópata. Porque más allá de ser un referente en lo que podríamos denominar la imagen cultural de un asesino, lo cierto es que hay detrás de la psicopatía una investigación muy importante que nos permite explicar comportamientos y desarrollos de carreras delictivas violentas, en definitiva de personalidades violentas, con una elegancia y con una parsimonia científica muy importante. O dicho de otra manera, para decirlo quizá de manera más sencilla, el concepto de psicopatía nos permite comprender muchos de los desarrollos que se producen en el ámbito de la delincuencia violenta y o de la delincuencia más persistente y reiterativa. Y no solamente es algo que ustedes tienen que relacionar necesariamente con la figura, pues, de un asesino en serie o otros personajes, ¿verdad?, que aparecen con frecuencia, pues, en la producción literaria o artística, en la televisión, etcétera, relacionado con el crimen. Y también pondré un énfasis en este ámbito o en este módulo en la técnica del profiling, la técnica de los perfiles criminológicos, utilizada por los investigadores, en el caso sobre todo de delincuentes persistentes y repetitivos contra la propiedad, por ejemplo. Se utiliza cada vez más en gente que llevan a cabo allanamientos y robos en moradas y establecimientos, pero sobre todo porque se ha desarrollado más en el ámbito de la delincuencia sexual reincidente y, por supuesto, en el caso de los homicidios reincidentes. La técnica del perfil criminológico del profiling la explico aun cuando su uso pueda ser reservado a los agentes policiales y a los investigadores, porque, como explicaré en su momento, su conocimiento nos permite también entender aspectos importantes dentro de lo que es el trato que otros operadores del sistema puedan tener con este tipo de sujetos y desde el punto de vista de lo que es también el diagnóstico y el tratamiento. Por consiguiente, el profiling, aun siendo una herramienta que nace y se dirige a la investigación, tiene aplicaciones muy importantes para el diagnóstico de los sujetos y para su tratamiento o el trato que podamos tener con ellos dentro del ámbito del sistema penal. Y haré también hincapié en aspectos que están vinculados con el tratamiento. Es decir, les hablaré de programas de tratamiento, de diferentes perspectivas,
y de cómo diferentes profesionales en el sistema penal pueden tener acceso a diferentes programas de acuerdo con las circunstancias y naturaleza de los sujetos con los cuales están trabajando o tienen a su cargo. Digo esto porque no es habitual centrarse en lo que yo creo que es un campo muy importante de investigación en los últimos años y que tiene un desarrollo muy interesante, ¿verdad?, sobre aquellos programas que han probado ser más efectivos a la hora de trabajar precisamente con la población reclusa, no solamente dentro de la cárcel, la población reclusa, sino también en ambientes más comunitarios, en definitiva, es reclusos o personas que están cumpliendo la última parte de su condena en la comunidad. Y también incluiré una parte más investigadora, más específica, vinculado con el profiling o el perfil criminológico, que tiene que ver con estrategias de interrogatorio por parte de la policía, que también pueden ser útiles, no porque tengan que aplicarlo igual, pero que pueden ilustrar bien también algunas cuestiones relacionadas con el modo de realizar entrevistas con delincuentes. No digo interrogatorios, ¿verdad?, pero sí entrevistas, porque el énfasis que yo voy a darle no es tanto al puro interrogatorio policial, sino precisamente a una perspectiva más, por así decirlo, amplia en su finalidad, como puede ser una entrevista, porque en general, salvo algunos casos específicos, en general la mejor manera de obtener información es siendo precisamente hábil a la hora de plantear una buena relación con una persona, y no tiene por qué ser una relación basada en la deshonestidad y la mentira. Y eso también tiene aplicaciones importantes en el ámbito de una entrevista más orientada precisamente a una tarea de servicio o de tratamiento. Así pues, en este módulo, los comunes denominadores serían un énfasis en la psicología criminal, un énfasis en la investigación y en el desarrollo del profiling como estrategia de estudio y de investigación de los casos más graves, pero también con aplicaciones para el diagnóstico y el tratamiento. Y luego una perspectiva más, si se quiere, clínica, pero yo creo que también es necesario y muy útil para otras personas que se acercan a este fenómeno conocer en términos de diagnóstico del tipo criminal y luego de los programas de tratamiento. Y luego cerraremos la maestría con un módulo, si se quiere, un poco diferente, pero que estoy convencido que cada vez necesitamos más dominar y conocer, que es el ámbito de la criminología cultural. Dicho de otra manera, si queremos llevar a cabo un programa de política preventiva, si queremos, por ejemplo, construir en una comunidad determinados recursos para tratar con las víctimas, ya sea de violencia contra la mujer o de otros ámbitos, o en el ámbito de ayudar a reclusos, tenemos que manejar cuál es la imagen que tiene la sociedad o esa comunidad de estas personas, ya sean las víctimas, ya sean los delincuentes, o ya sea la propia imagen de determinadas instituciones. Esta imagen está siempre filtrada por la cultura. La cultura podemos considerarla, en este caso, como la portadora o creadora de las opiniones y de las imágenes que tiene la sociedad del fenómeno criminal, de sus integrantes, etc. Entonces, yo creo que alguien interesado en la criminología aplicada, en cualquiera de las expresiones que se ha planteado aquí, tiene que conocer precisamente esa labor de la cultura. Porque de lo contrario puede encontrarse con que muchas de sus pretensiones no van a ser bien recibidas o no van a ser comprendidas. Entonces, una persona que trabaja en el ámbito de la criminología aplicada debe saber leer e interpretar el modo en que la cultura, por una parte, transmite a la sociedad determinadas imágenes, determinados conceptos, determinados relatos sobre el crimen, ya sea sobre sus autores, sobre sus víctimas o sobre el sistema de justicia. Pero al mismo tiempo debe de comprender cómo la propia población transmite a la propia cultura a través de sus vivencias, a través de su propio comportamiento, a través de los sucesos que van sucediendo en una comunidad, transmite noticias, hechos reales, ideas que son luego procesados por el sistema de cultura. Luego hay una especie de ciclo
permanente de reflexión entre la cultura y la sociedad. La sociedad envía inputs, envía estímulos, envía, si se quiere decir así, información a la cultura la procesa y a su vez, al reflejar sobre la sociedad mediante los filtros propios de la actividad de las agencias de información o del arte, si estamos hablando de la cultura, en documentales, en programas de televisión, etcétera, a su vez también conforma y modela la realidad. Porque no es lo mismo el hecho de que determinados delitos copen la atención en una determinada comunidad, con independencia de que esos delitos sean más o menos prevalentes. Es decir, eso tiene un efecto. El hecho de que nosotros estemos constantemente bombardeados o consumamos determinados productos culturales donde se describen reiteradamente determinados delitos, eso puede tener un efecto a la hora de intentar intervenir en ese ámbito. Y cómo se presentan esos delitos y las figuras que intervienen en él, sin duda afectará a la percepción o a la sensibilidad con la que el espectador, luego ciudadano, va a recibir ese tipo de programas. Luego les propongo un campo no usual, al menos en el ámbito latinoamericano, en el ámbito hispano, pero que yo creo que tiene una aplicación importante en toda iniciativa aplicada, porque sencillamente, si, como antes he dicho, hemos de considerar el contexto donde llevar a cabo nuestros programas y donde poder leer el fenómeno criminal, es evidente que la imagen cultural de ese delito, de esa actividad criminal, es un factor muy a tener en cuenta, porque va a marcar en muchos sentidos la percepción y la sensibilidad de la comunidad a la cual yo me quiero dirigir. Bueno, pues de esta forma terminamos esta presentación de la maestría y ahora pues estamos atentos a cualquier duda o pregunta que ustedes quieran plantearnos. No sé si Isabel, estás ahí gestionando. Sí, aquí estoy. Bueno, muchísimas gracias, Vicente, Luz Ángela, José, por esta exposición de esta máster, de esta maestría. Antes de dar comienzo a algunas preguntas que han surgido por el chat, sí que me gustaría aclarar, también en relación con algunas de las mismas. Preguntan cuestiones relativas a la homologación, el reconocimiento del título en el país de origen. Esas cuestiones, como son específicas de cada país, mis compañeros, los asesores de formación, les llamarán en los próximos días y les podrán consultar estas cuestiones todo lo que consideren, porque seguro que ellos les pueden dar una visión más específica de cada situación. También otra cuestión... Perdona, Isabel, perdona. Me gustaría comentar que vale la pena que para Latinoamérica consideren el número de horas y los créditos que se están ofertando, dado que la homologación aquí depende en gran parte de eso, el número de horas y los créditos. Entonces, para que lo consideren cuando se haga la consulta. Claro, gracias Luz Ángela. Sí, luego también hay otra cuestión sobre si era oficial o título propio. Es un máster título propio de la Universidad Francisco Vitoria de Madrid, de aquí de España, pero bueno, el tema de homologaciones, reconocimientos, ya les digo, los asesores de formación estarán encantadísimos de dar respuesta a todas las inquietudes que les surjan en ese sentido. Sí que hemos tenido otro tipo de preguntas. La primera es más relativa a los horarios. Entiendo que es un poco una inquietud para ver si se podría compaginar con los alumnos que nos sigan desde Latinoamérica, incluso también los españoles que se encuentren profesionales trabajando pues, durante la mañana. Entonces, los profesores. Los horarios. Bueno, vamos a ver, en realidad, claro, al ser una máster online, el tema de los horarios pues pierde un poco su importancia. ¿Por qué? Porque lo que va a ocurrir es que en fechas determinadas van a ir apareciendo los materiales correspondientes a determinados créditos. De tal manera que ustedes tendrán la posibilidad de, a partir de una fecha determinada, consultar toda una serie de materiales. Entonces, cada cual puede administrarse sus materiales de acuerdo con el tiempo que tengan y en los horarios que tengan. De tal manera que ustedes tendrán al comienzo de la maestría un cronograma de
los materiales correspondientes a los módulos determinados que van a ir apareciendo. Esos materiales no van a desaparecer, es decir, no es que vayan a estar un tiempo vigentes y luego se borren, sino que van a estar ahí. Por consiguiente, los horarios, bueno, lo bueno que tiene una maestría online y, en fin, estamos viendo ahora en esta época que estamos viviendo, que cada vez vamos a ir más a este sistema, pues es que uno se lo puede ajustar de acuerdo con sus horarios de trabajo. Otra cuestión es la relativa a los chats interactivos que hagamos, que serán chats, obviamente, en tiempo real. Claro, es imposible probablemente acomodarnos a un horario que le venga bien a todo el mundo, considerando que habrá gente de muchos países que tienen horarios bien diferentes. Pero procuraremos tener horarios adecuados, al menos para la consulta personal de los alumnos de acuerdo con sus horarios, de tal manera que si hay gente en España que solo se puede conectar a una hora determinada, yo estoy seguro que en algún momento vamos a poder tener esa relación personal. Es decir, que yo creo que en ese sentido no debéis preocuparos. Mientras que las actividades comunes a todo el mundo tendrán un horario en el que quizá no todo el mundo pueda estar conectado por cuestiones de su trabajo y también de las diferencias horarias, esa actividad luego será colgada de tal manera que todos tendrán acceso a esa actividad interactiva que se haya podido llevar, contestando preguntas de los temas, arreglando dudas, etc. Y esa otra persona que no haya podido estar, quizá haya podido escribir o pueda escribir luego posteriormente a través de un chat las dudas que pueda tener, porque habrá un chat abierto de dudas y cuestiones, de tal manera que ninguna alumno o alumna va a quedarse, digamos, como se dice acá en España, colgado, ¿no? Porque no tenga posibilidad de conectar con nosotros. O sea que esto no debería ser un problema, ¿eh? Gracias, Vicente. Sí, en esta línea, un poco lo que también ha adelantado el profesor Vicente Garrido, desde Tirant estamos acostumbrados a trabajar con alumnos de distintas nacionalidades, entonces, por supuesto, no tendremos ningún problema en ayudarles en lo que necesiten, y las clases que se vayan de un horario que no pueda venir bien a todo el mundo, por supuesto, quedarán grabadas y estaremos a su disposición a cualquier hora, si no es ese día, si no el día siguiente, pero 100% eso asegurado. Otra cuestión que ha surgido es el valor añadido que puede dar este máster a un graduado o licenciado ya en criminología, es decir, qué valor da el máster en criminología aplicada a un criminólogo o criminóloga. Bueno, yo creo que aquí hay dos vertientes en la pregunta. Una quizá que sería más propio del ámbito de Latinoamérica, y me gustaría que contestara Luz Ángela, porque muchos de nuestro alumnado probablemente vengan de allá, y luego haré algún comentario más específico para la gente de España. Luz Ángela, por favor. Bueno, yo creo que uno de los agregados es que se puede profundizar en estos temas específicamente en el ámbito de la evidencia, ¿no? De lo que son políticas y prácticas basadas en la evidencia científica, con una actualización justamente de estos temas. Entonces, lo que vamos a ver en cada uno de los módulos es una revisión actual de lo que tenemos basado en la evidencia científica y cómo esto se puede aplicar. Pero adicionalmente vemos que los módulos de la maestría no son los temas usuales de la formación en criminología. Por ejemplo, un tema como el de criminología positiva no está en los programas de licenciatura, ¿no? O la manera de abordar, por ejemplo, la criminología popular, no son temas que usualmente estén allí. Las políticas públicas, vamos a ir de la mano con un experto en política pública y específicamente en el área criminológica, perdón, no pública, sino en materia de seguridad, que permitirá que esto sea aplicable, ¿no? Que sea posible utilizar en nuestro contexto. Yo creo que eso también es algo muy importante. Muy bien, y desde el punto de vista profesional, ¿tú piensas que en Latinoamérica una persona con esta maestría bueno, podría aspirar a ocupar cargos quizá en el ámbito público, ya sea preventivo, ya sea incluso de política social, o en el ámbito incluso de la institución, la municipalidad?
Sí, claro. Y además, bueno, nos suelen buscar mucho aquí, por lo menos en México, Colombia, que son los contextos que conozco más, suelen buscarnos mucho las personas que están en cargos donde deben tomar decisiones, por ejemplo, sobre prevención del delito. ¿Qué programa podría ser efectivo en estas condiciones o con estas características, ¿no? ¿Qué pasos podría seguir para evaluar una estrategia que se aplique en tales condiciones? Creo que esto es muy solicitado en nuestro contexto y que con las competencias que se desarrollarían en el máster se podría dar respuesta. Entonces sí que habría mayor posibilidad para quienes se deseen especializar con la maestría. De otro lado, quiero volver con lo de las horas y los créditos que habíamos comentado, porque justamente cuando se planeó esta maestría, se tuvo el cuidado de revisar el número de horas y créditos que son necesarios en varios países latinoamericanos para que se pueda acreditar como maestría. Por eso hice énfasis en esto. Las dos cosas, ¿no? Por un lado la parte administrativa como de las horas y créditos, pero por otro lado también la demanda que tenemos frecuente de profesionales que estén capacitados para hacer este tipo de cosas, ¿no? Y que estén capacitados con un fundamento científico, obviamente, ¿no? Ujú. Muy bien, muchas gracias, Luis Ángela. José, yo también quería preguntarte, porque como ha comentado Luz Ángela, tampoco es muy habitual este ámbito del desarrollo de la política pública. Yo sé que ahora hay una cierta, entre comillas, moda, bueno, pues porque has participado, dirigido y organizado eventos de seguridad pública. ¿Crees tú que ahora mismo en España es un buen momento? En fin, sabemos que la pandemia pues, ha trastocado muchas cosas, pero haciendo un poco, digamos, dejando un poco de lado este tema, ¿tú crees que la seguridad pública cada vez va a ganar más protagonismo? ¿Crees que es un campo en desarrollo? ¿Qué es lo que ofrece realmente esta nueva perspectiva, verdad, para los criminólogos? Obviamente, ya digo que no están los programas. Tú también eres profesor en otros ámbitos de criminología, Pepe, y me parece que esto no está, más allá de que haya podido crearse algún grado recientemente, ¿no? Es decir, esto también es un campo novedoso. ¿Qué es lo que oferta un módulo así? Exacto. Estamos planteando también un cambio, ¿no?, de paradigma. En realidad, la criminología, yo creo que uno de sus principales objetivos es atender con sus conocimientos y sus averiguaciones a intentar cambiar la sociedad en la que vivimos. Y yo creo que en el ámbito de la seguridad pública este es un aspecto fundamental. A veces confundimos que la seguridad solamente se aumenta con la restricción de derechos, lo cual ya es una falacia que debemos intentar combatir desde la ciencia. Y después, en realidad, se trata de intentar ofrecer una visión mucho más amplia, no de vieja escuela o de vieja guardia en lo que debería ser la seguridad pública. Por tanto, yo creo que esta visión es una visión que desde mi punto de vista, evidentemente, a medio camino entre una ilusión y una expectativa, pero yo creo que se va a terminar imponiendo. Y principalmente uno de los argumentos que yo más repito es que cuando hablamos de administración pública y de gestores públicos, hablamos también de eficiencia en los recursos. Nosotros lo que estamos planteando es que si se incorporan y se ponen en práctica los conocimientos que nosotros planteamos, llegaremos con mayor facilidad a obtener la solución a lo que buscamos, ¿no? Con la menor restricción posible de derechos, con la menor afectación a la comunidad en la que intervenimos y, por tanto, estamos hablando de eficiencia y eficacia en los recursos, que yo creo que hoy en día pues también es un aspecto fundamental a tener en cuenta. Muy bien, gracias, Pepe. Bueno, pues terminando de... Vicente, quisiera ¿Sí? comentar sobre la parte de criminología forense. Yo creo que también es fundamental Sí, y abre unas posibilidades enormes porque, por ejemplo, en Latinoamérica no todos los países ya tienen el sistema penal acusatorio adversarial, pero muchos van en esa dirección o tienen recientemente la implementación de este sistema. El hecho de conocer cómo se valoran las pruebas por parte de los jueces, por ejemplo, y de
tener la capacidad de presentar informes o medios de prueba o pruebas que puedan contribuir desde las ciencias de la conducta y particularmente desde la criminología, pues son muy bien valoradas y van a ser aún más valoradas en el futuro cercano, ¿no? Porque estamos justamente implementando este tipo de sistemas y ese conocimiento es muy valioso, tanto para los funcionarios que toman decisiones, saber qué tipo de cosas pueden pedir a los criminólogos o a las personas que hagan algún tipo de valoración desde estas áreas, como los criminólogos o psicólogos o trabajadores sociales, por ejemplo, que hacen algún tipo de peritaje en estos ámbitos. Muy bien, gracias, Angie. Pues, bueno, yo creo que esto contesta bastante bien esta pregunta. Más en concreto, hablando de España, yo diría que en general la persona que se ha graduado en criminología o se ha licenciado en criminología, pues probablemente tiene un conocimiento enormemente limitado, desde luego del módulo 1, que es el de política, seguridad pública, y del módulo 4, la criminología popular. Y tiene más conocimientos, porque ha dado varias materias en el ámbito de, digamos que sería la criminología forense, y quizá en el ámbito de la criminología positiva, en la medida que también haya dado materias relacionadas con la prevención, ¿verdad? Pero aún así, creo que aproximadamente, yo creo que el 80% del máster sería prácticamente nuevo para todo estudiante hablando de lo que yo conozco, ¿verdad? En España, de la mayoría de los programas comunes. Es decir, creo que se puede aprender cosas que realmente no se pueden aprender en la materia. Y luego, desde el punto de vista profesional, yo creo que sería especialmente recomendable para aquel alumnado que tenga interés de trabajar en cualesquiera de estos ámbitos, es decir, ya sea en el ámbito de la prevención, el desarrollo comunitario, dentro de este paradigma que hablaba la profesora Morales sobre la criminología positiva, ya sea si trabaja en un ámbito más institucional, desarrollando programas de seguridad pública, que en definitiva no son sino programas de prevención del delito en diferentes planos y niveles. Y también, como comentaba ahora ella misma, en aquellos criminólogos o profesionales que están interesados también en trabajar en un contexto más forense o más de investigación, ¿verdad? Yo diría que estos son los tres ámbitos donde profesionalmente podría tener más utilidad. Bueno, Isabel, ha sido una respuesta larga, no te quejarás. No me quejo para nada. Larga, concisa y completa, que es lo importante. Y nada, una última pregunta que me han hecho llegar por privado. Quieren saber un poquito del sistema, la temática del trabajo de final de maestría, el trabajo final de máster. Bueno, el trabajo final de máster en realidad está abierto al interés que pueda tener el alumnado en cualesquiera de los puntos del programa. Es decir, que prácticamente el tema es ilimitado, ¿verdad? Y puede tener un componente más o menos práctico de acuerdo con las posibilidades de los profesores que somos nosotros, en los contactos que pueda haber en los países en los que se lleva a cabo la actividad y también del rol o de la actividad que desempeñe el alumnado. Pero en todo caso tiene que tener una vocación aplicada, es decir, que el tema elegido, que puede ser desde trabajo con familias hasta proyectos de prevención en un barrio, en seguridad pública, hasta el estudio más detenido de, por así decirlo, un elemento más forense, etcétera, pues tiene que tener una vertiente aplicada. La vertiente aplicada lo que significa básicamente es que se plantea un problema de investigación y luego se intenta contestar en la práctica donde se contesta esa pregunta y qué implicaciones tiene precisamente para esa actividad práctica. Es decir, no, debido al énfasis en criminología aplicada, no se trata de investigaciones, digamos, de base, sino que siempre tenemos que preguntarnos, esta pregunta de investigación, ¿qué repercusiones tiene? ¿Cómo se plasma luego en la práctica? ¿Y de qué manera deberíamos proceder para que los resultados sean más positivos, más de acuerdo con lo que estamos esperando?
bueno, esta sería un poco la respuesta. Muchas gracias, Vicente. Bueno, creo que no hay ninguna pregunta más. No sé si alguno de los profesores quiere añadir algo, el director. No, nada, simplemente sé que estamos viviendo tiempos complicados, pero bueno, también en tiempos complicados quizá, o particularmente en estos tiempos, la formación es importante, ¿no? Para que cuando se abra de nuevo pues el horizonte, pues haya gente dispuesta y preparada para intentar que las cosas mejoren. Bueno, que nada, que hablo en nombre de los tres al decir que estamos todos ilusionados y muy predispuestos para dar la mejor formación posible, y espero que podamos, una vez que se inicie la maestría o el máster, podamos tener un año interesante, enriquecedor para todos y muy fructífero. Pues nada, por nuestra parte nos sumamos a esas ganas, a esa alegría y a esta ilusión de empezar esta primera edición del Máster Online de Criminología Aplicada. Muchísimas gracias, Vicente, José, Luz Ángela. Muchísimas gracias a todos los asistentes por estar con nosotros esta tarde. Y nada, espero que nos veamos todos en el máster que empieza en octubre de este año. Y nada, muchas gracias y hasta pronto. Adiós pues a todos. Gracias. Adiós.